Hola, hoy voy a hablar de una materia que está más relacionada con el preparacionismo en general, pero que sin duda también incumbe a aquellas personas que realizan exploraciones urbanas, conocido en el argot popular como urbex. ¿Quieres conocer los peligros frecuentes en lugares como galerías, minas y cuevas subterráneas? Quédate conmigo y te lo enseño. A lo largo de la historia, lugares como este han servido como rutas de escape, han sido utilizados como polvorines o cuarteles improvisados, o inclusive se han desarrollado actividades industriales como la minería en ellos. Algunos lugares tienen un bagaje de historia, otros no tanto. Galerías como estas se pueden encontrar bien en montañas, bien dentro de las ciudades, en redes de alcantarillado, o inclusive, como vamos a mostrar ahora más adelante, y en ocasiones, las galerías subterráneas pueden llegar a ser utilizadas como refugio improvisado o incluso como vivienda por muchas personas que se encuentren a veces sin hogar. Este vídeo viene a ser una actualización de otro ya existente en el que hablo de los peligros frecuentes que puedes encontrar en lugares como este. Este vídeo lo baso en informes científicos que existen sobre el tema y en mi experiencia personal en la entrada y salida de lugares como este, que te invito a ver a lo largo de todo el canal y del que te dejaré algunos enlaces para que puedas contrastar la información. ¿Quieres aprender cómo entrar y salir de galerías subterráneas como esta y vivir para contarlo? Quédate conmigo y te lo enseño. Bien sea que se trate de cavidades naturales como cuevas y galerías subterráneas surgidas de manera natural, o bien galerías y redes subterráneas creadas por el hombre, como puede ser el caso de las minas, túneles o fortificaciones subterráneas, todas estas instalaciones o cavidades naturales presentan una serie de riesgos que siempre van a estar allí y de los que hay que estar muy consciente a la hora de entrar a uno de estos lugares y de los que posiblemente muchos exploradores urbanos, en muchos videos que puedes ver por allí, no han sido conscientes de muchos de los riesgos que voy a mencionar a continuación y que si sabes, si tienes en cuenta, podrás realizar una exploración o entrada o salida de un lugar de estos con mayores posibilidades de éxito sin que ocurran accidentes. Este video es la actualización de otro ya existente que tengo en el canal en el que hablo de los peligros frecuentes en la exploración de minas abandonadas, pero en este caso voy a referirme a las galerías subterráneas en general, sean artificiales o no, ya que existe una serie de peligros comunes en todas estas instalaciones, sean artificiales o bien cavidades naturales, que son también comunes al caso de las minas. Solo que ahora también existen una serie de datos nuevos que conviene conocer, sobre todo después de la pandemia, y que no se habían expuesto antes por sencillamente no disponer de ese tipo de datos científicos que ahora existe. Vamos a comenzar señalando el principal peligro que puedes encontrar en cavidades naturales o artificiales, es decir, hechas por el hombre, que es el peligro de derrumbamiento. Este peligro es, yo diría, el más frecuente que existe en cualquier galería subterránea. Y esto se debe sobre todo a filtraciones de agua en el terreno que van debilitando las paredes que sostienen, pues sobre todo los techos y muros que forman la galería, y esta se acaba viniendo abajo por simple erosión del agua con el paso del tiempo, hasta pues formar estas aglomeraciones de escombros como las que puedes ver aquí. Evidentemente, el principal peligro que puedes enfrentar, sea bien un derrumbamiento parcial, como es el caso de esta mina abandonada, en el que se ha taponado parcialmente la entrada o cavidades naturales,
es el hecho de poder morir aplastado por el material que cae en ese momento, o sencillamente que tus salidas y entradas queden tapadas por el derrumbamiento, generando después otra serie de problemas que vamos a mencionar más adelante. Es sin duda el peligro más frecuente y en este video también vamos a hablar de cuáles son las posibilidades que tienes de evitar esto. Que no sea precisamente la de no entrar al lugar. Si por alguna circunstancia te ves en un lugar de estos, lo mejor es disponer pues de material y equipo para cavar, como puede ser una pala plegable o bueno, un pequeño pico con el que manualmente poder irse abriendo paso. Y en este tipo de lugares es preferible mejor no ir solo y sobre todo avisar a personas que se encuentren en el exterior que te encuentras en un lugar de estos, suponiendo que te encuentres en esta tesitura, por ejemplo, en la del derrumbamiento, que es sin duda el peligro más frecuente que hay en cualquier galería subterránea. La forma de salvar la situación, pues tener la buena suerte de que sea material no muy grande, que no sea de rocas muy grandes y que sencillamente te puedas abrir paso cavando, por ejemplo, con una pala plegable que pudieras tú tener dentro de tu mochila o material a la hora de hacer el recorrido. Ahora concretamente, en el caso de galerías artificiales hechas por el hombre, estamos hablando de instalaciones que normalmente requieren el uso de pozos de ventilación, como este que tenemos aquí, para poder regenerar el oxígeno dentro de las galerías y que las personas puedan respirar dentro de ellas. En el caso de instalaciones abandonadas, lo más frecuente suele ser el caso de minas o redes defensivas de búnkeres con galerías abandonadas. eh, por el estado de abandono que se puede encontrar en la instalación, puede haber derrumbes por el sencillo debilitamiento de los apuntalamientos, es decir, la estructura necesaria que tenía que hacerse de manera artificial para que la cavidad hecha en el terreno aguante y el túnel no acabe cediendo y viniéndose abajo. En el caso de minas abandonadas concretamente, en los momentos en que esos lugares estaban en activo, las estructuras suelen hacerse de materiales como madera, que con el paso de los años se acaban pudriendo y debilitando, y evidentemente acaban cediendo ante el peso del terreno, que suele ser de roca dura, y viniéndose abajo. Es otra de las razones que pueden presentar peligro de derrumbamiento, que además viene acompañada precisamente de las filtraciones de agua de forma natural a lo largo del terreno. Esto sobre todo te puede pasar en instalaciones artificiales y hay que tenerlo muy en cuenta. A la hora de entrar a un lugar de estos hay que evaluar pues el estado del apuntalamiento, a ver en qué estado se encuentra y si realmente todavía aguanta pues el peso del terreno, el peso que el terreno ejerce sobre él. Y ahora, el segundo peligro más frecuente y sin duda uno de los menos conocidos en el caso de las galerías subterráneas es el que pueden ver en esta imagen que pueden ver aquí. Situación sin duda que los que hayan estado en temas de espeleología o se hayan dedicado a la exploración urbana de galerías subterráneas han estado en esta situación en la que te tienes que arrastrar por galerías y túneles estrechos que en muchos casos están provocados por derrumbamientos de las galerías y hacen que pues la galería sea bastante estrecha y tengas que arrastrarte por pasillos como este y que te exponen a un grave peligro que además eh, puede ser bastante importante tomando en cuenta que puede sucederte sin darte cuenta, y es el riesgo de muerte por hipoxia, es decir, por falta de oxígeno. En toda cavidad subterránea, la cantidad de oxígeno disponible para respirar es menor que, sin duda, en zonas en las que se encuentran al aire libre. Es decir, el acceso de oxígeno a estas cavidades siempre va a ser menor. Lo mínimo que requiere el cuerpo humano para poder respirar correctamente,
sea, tener cantidad de oxígeno suficiente para lo que son las actividades motrices, poderte mover con normalidad y poder razonar y pensar sin dificultad, es de un mínimo de un 20,6%. Cualquier concentración de oxígeno inferior a esta cantidad empieza a ser fatal para el cuerpo humano. Sin embargo, este tipo de situación puede no ser tan evidente y tan perceptible como parece. El motivo es el siguiente. En el momento en que te ves obligado a arrastrarte por pequeños pasillos como este, puedes estar cayendo sin darte cuenta en una trampa mortal en la que acabes entrando en una galería que por lo estrecho que es el pasillo, no haya entrada de oxígeno suficiente para que una persona pueda respirar con normalidad. Y a medida que te vayas adentrando en el terreno, arrastras, te vas exponiendo a este peligro lentamente y poco a poco, sin darte cuenta de que en realidad lo que puedes estar respirando son gases tóxicos, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que tienden a concentrarse en las partes más bajas del terreno, es decir, a nivel del suelo, que en el caso de que te estés arrastrando, pues te vas a ver obligado a contactar. Y el oxígeno suele quedar más hacia la zona que se encuentra arriba. Sin contar pues las posibles concentraciones de polvo que puedan ocurrir por los derrumbamientos que pueda haber en la zona. Te puedes ver en la situación de que a lo largo de 15 minutos te encuentres en la situación de irte asfixiando poco a poco sin darte cuenta y sufrir la muerte llamada hipoxia silenciosa, en la que la persona, sin darse cuenta, ha caído en una trampa mortal. Ya cuando llega al final de la galería, normalmente ya no puede moverse porque sencillamente el cerebro ya es incapaz de responder a la actividad motriz que necesitas para poder salir y sencillamente, bueno, ya quedar atrapado y morir literalmente de asfixia. Es un peligro que existe en este tipo de lugares y que sin duda te puede sorprender si no eres consciente de este peligro, el posible peligro de asfixia por este tipo de situaciones que estoy mostrando. Otro de los peligros frecuentes y también desconocido normalmente es la posibilidad de contagio de hantavirus. El hantavirus es una enfermedad que produce insuficiencias renales o respiratorias y que se transmite por el contacto con ratones, ciertas especies de ratones que son los portadores de esta enfermedad. ¿Cómo se transmite esta enfermedad a los humanos? Suele ser por el contacto directo con heces, saliva o orina de animales infectados con hantavirus, o bien de manera indirecta mediante mordiscos o arañazos que estos animales nos puedan propiciar en el caso de que estemos por galerías subterráneas. En cuanto a los orígenes del hantavirus, se tiene ciertas teorías. Se cree que los seres humanos fueron infectados al exponerse al polvo contaminado de nidos o excrementos de los ratones y que concretamente el origen de esta enfermedad surgió en un río llamado Hanta en Corea, donde existen los primeros casos documentados de transmisión de esta enfermedad a seres humanos. Los síntomas que podemos presentar. Es difícil identificarlo al principio, ya que los síntomas son muy similares a los de una gripe, que incluyen en su fase inicial escalofríos, fiebre y dolores musculares. En algún momento, las personas con hantavirus suelen comenzar a sentirse mejor durante un periodo de tiempo muy corto, pero al cabo de 1 o 2 días pueden tener dificultad para respirar. La enfermedad empeora rápidamente y ya los síntomas entonces incluyen tos seca, sensación de indisposición, dolores de cabeza, náuseas y vómitos y dificultades respiratorias. Debo decir que toda esta información que estoy ahora mismo reseñando corresponde
a la Biblioteca Nacional de Medicina del Gobierno de los Estados Unidos. No se trata de una información que yo esté inventando y que se encuentra pues ampliamente documentada. En cuanto a pruebas y exámenes médicos, los exámenes físicos que se realizan para detectarlas son sonidos pulmonares anormales, insuficiencia renal, presión arterial baja, hipotensión y niveles bajos de oxígeno en la sangre que hacen que la piel se torne de color azul. Existen toda una serie de batería de exámenes médicos que son los que van a ayudar al médico a determinar la posibilidad de que tengas esta enfermedad. Y en cuanto a su tratamiento, en general, las personas con hantavirus tienen que ser hospitalizadas normalmente en la unidad de cuidados intensivos, las conocidas UCI. Los tratamientos incluyen dotación de oxígeno, sondas de respiración con ventilación mecánica, máquinas especiales para oxigenar la sangre y soporte vital para tratar otros síntomas. Se trata en general de una enfermedad que te puede producir serias insuficiencias renales y respiratorias. Es una enfermedad que empeora rápidamente una vez que se ha incubado y contra la que no existe una cura efectiva y definitiva. Sencillamente existen una serie de medicamentos para ayudar a tu sistema inmunológico a resistir la enfermedad. Y en principio tiene una tasa de mortalidad de entre un 30 y 40%. Es decir, 30-40% de las personas que suelen contagiarse con esta enfermedad acaban muriendo. Para prevenir contagios por hantavirus, hay que evitar precisamente el contacto a la orina, excremento o saliva con roedores. Tener mucho cuidado con el agua que se consume, ya que se trata de una enfermedad que también se puede tener en la naturaleza estando en el exterior. Tratar de no dormir precisamente en zonas de suelo descubiertas y en principio, en el caso que nos compete de las galerías subterráneas o lugares abandonados que podamos encontrar, al haber estado deshabitados y cerrados durante mucho tiempo, habría que abrirlos y dejarlos ventilar por un espacio de alrededor de 30 minutos para evitar que, o sea, para lograr que el ambiente se despeje y, bueno, y evitar las grandes concentraciones de virus que pueda haber en el ambiente. Y ahora voy a hablar precisamente de los datos nuevos que existen y que han hecho necesaria la actualización sobre los peligros frecuentes en galerías subterráneas en general. Y que está relacionada pues con nuestro viejo conocido, coronavirus. Es una enfermedad que en este momento que se hace el vídeo no hace falta presentación, todos la conocemos, ha provocado una pandemia mundial con una serie de restricciones a los derechos sociales y de reunión que no han tenido pues antecedentes previos y que han generado pues todo un reto científico incluso a lo largo de todo el mundo durante los últimos años, concretamente desde el año 2020. Esta es una escultura hecha de la enfermedad, ¿no? Del virus. Y ahora lo que voy a reseñar aquí son sencillamente artículos de prensa en los que aparece información actualizada en las que existe la posibilidad, se reseña la posibilidad de poder contagiarte de coronavirus en galerías subterráneas, que es la razón de este vídeo y es el motivo por el que estoy hablando de esto ahora mismo. En realidad no existe una teoría concluyente sobre el origen del coronavirus. Lo que sí existen son hipótesis que apuntan a la posibilidad de que el virus tenga origen en una mina de cobre abandonada de la provincia de Wuhan, en China, y que el primer contacto que hubo del COVID con los humanos fue en el año 2013, en el que unos trabajadores que hacían limpieza en esta mina acabaron infectados de coronavirus. Probablemente, se pone como causa probable, por contacto con las heces contaminadas de murciélagos contagiados de COVID. A partir de allí, existen una serie de hipótesis
hipótesis en las que incluso se apunta al famoso Wuhan como posible origen de filtración. La realidad es que no existe una teoría concluyente sobre los orígenes del coronavirus o si realmente te puedes contaminar o no en una mina con este virus. De momento solamente existen las reseñas basadas en hipótesis que no han logrado pasar de este punto por el hecho de que toda investigación, independientemente o no, incluso para intentar llegar a la supuesta mina origen del coronavirus, ha sido obstaculizada por las autoridades chinas, que incluso en estos artículos de prensa denuncian que existe un destacamento de la policía china al entrar, impedir que nadie logre entrar allí a hacer investigaciones, sean independientes o no. Y cualquiera que logra llegar escapándose a ese lugar acaba siendo arrestado y el material que pueda tener totalmente confiscado. No existe, como digo, una teoría concluyente que diga que te puedes contaminar de coronavirus en una mina, pero tengo que reseñarlo ya que la hipótesis existe y teóricamente, de acuerdo a la información que existe para el momento en que hago esto, pues tienes posibilidad de contaminarte de coronavirus si estás en contacto con murciélagos contaminados con esta enfermedad. Y es el dato nuevo a reseñar, aparte de otros que van a aparecer a continuación. Y aquí tenemos el último de los peligros frecuentes en galerías subterráneas, que son las inundaciones. Recordemos que las galerías subterráneas son pues cavidades artificiales o no que discurren por debajo del terreno. Por una serie de razones físicas, las aguas se acaban filtrando desde la superficie hacia corrientes subterráneas que acaban formando después lo que se conocen como ríos subterráneos y en ocasiones estas cavidades pueden llegar a lo que se conoce como la masa freática del terreno, es decir, los niveles en los que el agua, como es el caso de esta fotografía, acabará invadiendo incluso cavidades que haya en el terreno. Es un principio básico conocido desde la antigüedad y que incluso se usa para construir pozos antiguos y que incluso yo muestro una técnica de filtrado de agua basada en este método del que les dejaré además un enlace para que puedan apreciarlo, ¿no? Como de manera relativamente fácil se puede aprovechar precisamente estos niveles de agua en el terreno para obtener agua, ¿no? Sin embargo, en el caso que nos compete, pues puedes acabar expuesto a el peligro de inundaciones en las que puedes acabar ahogado si, como en el caso que tenemos en esta foto, acabas en una zona del terreno en la que haya un túnel que baje aún más hasta el fondo y bueno, que acabes cayendo por pisar mal dentro del terreno. Y otro de los peligros a los que te expone precisamente esta inundación, esta humedad en el ambiente, es a muerte por hipotermia, es decir, por frío, que pierdas la temperatura corporal, ya que normalmente el cuerpo tenderá a perder el calor corporal adaptándose a la temperatura del terreno. Normalmente estas galerías pueden llegar a ser muy frías, ya que no existe radiación solar que proporcione calor. Cuanto más abajo te encuentres, mayores probabilidades tendrás de sufrir hipotermia o entrar en una zona inundada. Y que te puede provocar, en el mejor de los casos, una enfermedad conocida como dermatitis. Normalmente estas aguas tienen una serie de virus y bacterias nocivos que en algunos casos te pueden generar pues estas erupciones en la piel conocidas como dermatitis, que por fortuna suelen tener tratamiento, ¿no? Como una serie de cremas y medicinas que existen para tratar esta enfermedad causada en la piel por el contacto precisamente con este tipo de zonas húmedas. Esto viene a ser ahora todo sobre los peligros frecuentes en galerías subterráneas en general. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, comparte los vídeos o deja tus comentarios tanto en el canal como en las distintas redes sociales. Muchas gracias.